Rafa, si lo puedes leer, si alguien escribe algo, por fin. Sí, sí, que tarda un poco en sincronizar respuestas, pero nada más salgan te las voy comentando. Perfecto. Pero algún riesgo que vosotros penséis, pues por ejemplo aquí Iván Nova nos comenta SQL Injection, Ujú, María Laoz dice el trasiego de información en la nube, muy buena. ujú. Muchos. Vale, bueno, pues sigo. También Lucas Bullo comenta los ataques como sumo de orígenes no deseados o Ujú. Jorge pues nos comenta el uso indebido, extracción de datos. Sí, sí, Muy buenas ideas. desde luego que sí. Por supuesto que sí. Vale, entonces, ¿de qué vengo a hablaros yo hoy? ¿Vale? Yo os veo a hablar hoy sobre la necesidad de ver la seguridad en Mulesoft como algo circular, donde hemos de incluir todos aquellos puntos donde nuestra plataforma pueda ser vulnerable o expuesta a riesgos, y cómo poder intentar mitigar o reducir estos riesgos hasta un punto pues, que sea aceptable o incluso si podemos, pues eliminar estos riesgos. A ver, riesgos siempre van a existir, sobre todo porque una gran parte de nuestro trabajo se basa en acciones humanas y siempre que hay una intervención humana, pues existen riesgos. Y teniendo en cuenta también pues, que siempre que las automatizaciones también tienen sus riesgos, es decir, no, por mucho que automaticemos no implica que cosas no puedan pasar. A ver, dentro de la arquitectura de seguridad que yo propongo, voy a distinguir estos 6 grandes bloques que estáis viendo y que cada uno por separado están expuestos a riesgos. Mediante la seguridad de infraestructura, luego seguridad de plataforma, haciendo referencia en nuestro caso a la plataforma de Microsoft, de Anypoint Platform, seguridad de canal, seguridad de usuario, seguridad de mensaje y por último seguridad de código. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos, ¿vale? A ver si consigo. Primeramente, seguridad de infraestructura. ¿A qué me refiero con seguridad de infraestructura en este mundo MuleSoft? Pues la seguridad de los componentes hardware y software sobre los que se instala y ejecuta el producto de MuleSoft. A ver, el runtime de MuleSoft es un runtime ligero basado en Java, que esto lo sabemos todo, que únicamente necesita una JVM para poder ser ejecutado, lo que hace que pueda ser ejecutado en prácticamente cualquier plataforma. Esto hace que, pues, que la seguridad de la infraestructura base pues, sobre la que se instala sea muy diferente por cada tipo de instalación. Pero aun con esto, ¿vale? Los riesgos que nos encontramos son prácticamente comunes a todas ellas. ¿Cuál es el primero? Pues riesgos accesos no autorizados. Siempre existe el riesgo de que un hacker, una persona ajena a la organización o incluso pues, personas dentro de la organización, pero que no deban, puedan acceder a la infraestructura. Y este puede ser un punto de entrada a nuestras APIs y pues mucho más allá. Un segundo riesgo, una caída del sistema. Un acceso no autorizado puede directa o indirectamente provocar caídas, bloqueos, incluso secuestro de los sistemas. También se pueden subir ataques, lo que he dicho, el SQL Injection, D2, etcétera, etcétera, que pongan en riesgo la infraestructura. El tercero, robo de información. Los accesos no autorizados, maliciosos, generalmente tienen un objetivo, que es robar la información de los clientes. Ya sea cuentas bancarias, datos personales, direcciones, lo que sea. Generalmente suelen tener ese objetivo. Al final, todos estos riesgos tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues la primera, pérdida de clientes. Creo que es de dominio público, por ejemplo, 2 grandes empresas de seguros de este país que en los últimos meses han subido sendos ataques y han tenido unos graves problemas con sus sistemas. Yo personalmente he sido víctima de ambos 2 ataques, ¿vale? Como cliente, ¿vale? Incluso y en uno de esos casos pues estuve planteándome cambiarme de compañía. Es decir, que este tipo de ataques realmente tienen una repercusión importante sobre las empresas. Y luego el daño reputacional que lleva relacionado, es decir, los ataques, caída de infraestructura, problemas en los sistemas, al final clientes descontentos. Y el daño reputacional es muy grave porque la reputación es muy fácil ganarla, pero perderla se pierde enseguida. Y por último, multas o sanciones, porque las empresas suelen estar bajo el ojo de los entes reguladores y en casos, pues problemas como este pueden conllevar multas o sanciones a las diferentes empresas.
A ver, en el caso de infraestructura, las soluciones de seguridad pues, difieren mucho del tipo de instalación, ¿no? Podemos englobar tres tipos de instalación principales, creo que los conocemos. Primeramente, Mulesoft Cloud Hub, porque Cloud Hub es la solución iPaaS, Integration Platform as a Service de Mulesoft, que brinda a los clientes una plataforma libre de mantenimiento de hardware y software base. Mantenimiento de todo es realizado directamente por Mulesoft, quien garantiza los SLAs de servicio. Es basado en AWS y el usuario de Cloud Hub en ningún momento interactúa con la infraestructura base. Siempre es Mulesoft quien es responsable de la seguridad. En caso de existir cualquier riesgo, Mulesoft siempre informa a los clientes, se publica en su página de estatus. Hace pocos días, un problema de seguridad y se bloquearon todos los accesos y han pedido que se resetearan todas las contraseñas de los accesos. ¿Vale? Hemos tenido todos los usuarios hemos tenido que resetear las contraseñas, por ejemplo. En Cloud también hay otro punto muy relevante, ¿vale? De seguridad, que es el tema de las VPCs. Pero eso, Gonzalo luego os va a hablar a largo y tendido, ¿vale? No me voy a parar yo en ese punto. Un punto muy a favor también de Cloud Hub, pues que tiene disponible todas las versiones del runtime, ¿vale? Que en una instalación de otro tipo solo estás limitado a la que tengas instalada y que automáticamente son actualizadas por mil, ¿vale? Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Bueno, luego tenemos un segundo tipo de instalación donde instalemos nuestro producto sobre un proveedor de cloud, ya sea AWS, Azure, Google, Alibaba, por mencionar a los más importantes del mercado. Simplemente hay muchos más, ya lo sabéis. Algunas instalaciones más específicas como Fabric, pues solamente de momento se puede hacer sobre AWS y Azure. Si no ha cambiado la foto, lo mismo hace tiempo que no lo miro. En este tipo de instalaciones, pues la seguridad recae sobre el proveedor de cloud, pero solamente a nivel hardware, es decir, todo lo que es software y seguridad de la infraestructura recae en el propio cliente. Es el cliente que tiene que configurar los firewalls, quien tiene que configurar los accesos, contraseñas, etcétera, etcétera. También es el responsable del parcheo de todos los componentes. Solamente en aquellos servicios que sean gestionados puede recaer en el proveedor de cloud, ¿vale? Y el mantenimiento del runtime también depende todo de la operación del cliente. Y luego tenemos un tercer tipo, que es el on-premise de toda la vida, donde, bueno, pues tanto los servidores como todo el software, pues caen en la parte del cliente, está en sus propias instalaciones y toda la administración y mantenimiento y la parte de seguridad depende de ellos, ¿vale? También el mantenimiento del runtime. En este punto, la verdad es que tenemos Cloud Hub, que todo depende, digamos, de Mule, y en el resto que ya depende directamente del cliente, ¿vale? Aquí no me voy a parar mucho más. Ahora vamos a un segundo tipo, ¿vale? Ya yendo un poquito más hablando de Mulesoft como tal, que es la seguridad de plataforma. La seguridad, que es la seguridad en el acceso a la plataforma del Anypoint y a todos sus distintos subcomponentes, como puede ser el Access Management, el API Manager, Runtime Manager, el Monitoring, etcétera, etcétera, etcétera. Si os fijáis, los riesgos que pongo a los que nos enfrentamos pues son prácticamente los mismos que he puesto en la parte de infraestructura. Accesos no autorizados a la plataforma, por un robo de credenciales, por ejemplo. Caída del sistema, porque si un usuario no autorizado se loga en la plataforma, pues puede conllevar acciones sobre el runtime que provoquen indisponibilidades o caídas y que puede ser realmente difícil de diagnosticar. Robo de información, porque si un usuario no autorizado accede a nuestra plataforma indebidamente, se puede llevar los logs, las analíticas y ver incluso datos sensibles de los clientes. Y las consecuencias al final son las mismas que hemos visto antes. Que yo lo resumo en una cosa, que es la carita triste, cliente triste. Básicamente. Entonces, ¿qué nos ofrece la plataforma de Anypoint para poder hacer frente a este tipo de situaciones? Primero, sabemos que la plataforma tiene siempre su autenticación con un usuario y contraseña por defecto. Como os he dicho antes, en caso de cualquier problema, siempre se resetean los usuarios. Es importante, muy importante, solamente dar acceso a la plataforma a las personas que realmente lo tengan que tener. ¿Vale? Es decir, no dar accesos porque sí. Ten en cuenta que cada credencial que tengamos dada es un punto de riesgo de acceso a la plataforma. Luego, es un punto positivo que tiene la segregación de permisos por usuarios y roles que tiene la plataforma de Mulesoft. Es muy granular, ¿vale? Permite personalizarlo de una gran manera. Tiene también roles custom,
¿vale? Los roles por defecto son muy útiles, pero recomiendo no dar permisos por dar, simplemente revisar los permisos que debe de tener siempre cada persona. Importante decir que cuando un usuario nuevo se pide acceso a la plataforma, por defecto no tiene ningún rol, ¿vale? Luego tenemos siempre la posibilidad de integrar el login de la plataforma con cualquier identity provider, por SAML o por OpenID Connect, para tener acciones avanzadas de seguridad. Pues, por ejemplo, nos permite integrar nuestro NIPOINT con un LDAP empresarial, una ADFS, por ejemplo, o con proveedores que ven, por ejemplo, autenticación en multifactor, a través de una app, un, un mensaje, cosas por el estilo. Un punto muy importante también es que la plataforma provee en su módulo de Access Management un sistema de auditoría donde se puede visualizar todas las acciones realizadas por un usuario. Este log puede ser también integrado con herramientas externas, un CIEM, por ejemplo, vía el API que expone Mulesoft para detectar accesos indebidos o accesos indebidas, ¿vale? Fácilmente se puede monitorizar. Y por último, recalcar lo importantísimo que es tener una buena gestión de credenciales y permisos. Vuelvo a recalcar, solamente dar acceso a la plataforma a quien realmente lo tiene que tener y nunca dar permisos de más, ¿vale? Es decir, si podemos siempre limitar los permisos a los que realmente la persona tiene que tener. Continúo con el tercer punto, ¿vale? Que es la seguridad de canal. Defino la seguridad del canal pues, como la seguridad del canal de comunicación. En una plataforma API donde trabajamos, como Mulesoft, por ejemplo, utilizamos sockets y al final protocolos como HTTP, SMTP, FTP, etcétera, etcétera. Es siempre importante que el canal, porque es por donde viaja al final la información, sea seguro. No es lo mismo pues viajar por una autopista perfectamente señalizada y con los sentidos separados y las entradas y salidas señalizadas que por una carretera regional con un carril por sentido llena de camiones con curvas, animales y entradas casi sin señalizar y que puede pasar prácticamente cualquier cosa. Permitirme el símil. ¿Qué riesgo nos encontramos aquí? Pues uno muy importante que es la captura de tráfico, que puede conllevar un robo de credenciales o un robo de información sensible. También acceso no autorizado. Si una API no tiene ningún sistema de autenticación, pues puede que cualquiera lo puede consumir, ¿no? ¿Dejaría la puerta de tu casa abierta de par en par? Pues no, ¿verdad? Luego, ataques contra la infraestructura. Un canal no seguro puede ser sensible a ataques de degradación de servicio, insecure injection, como comentabais antes, o cualquier otro tipo. Al final, ¿cuál es el resultado de todos los riesgos? El cliente triste. Cliente triste que se va de la empresa, de la compañía. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para intentar defendernos contra todo esto? Bueno, lo primero, por definición, en Mulesoft creamos API REST. También hacemos más cosas, más tipo de integraciones, utilizamos otros protocolos, pero nuestra plataforma, una de las grandes cosas que tiene es el API Management, donde prima las API REST. Las API REST se basan en comunicaciones HTTP, donde hay un contrato, ¿vale? Como primera recomendación, tenemos nunca utilizar protocolo HTTP plano. El protocolo HTTP plano hace que el tráfico sea fácilmente capturable. Habréis visto que los principales navegadores como Edge o Chrome avisan sobre estos sitios que utilizan HTTP plano. Y que se puede que a futuro lo bloqueen directamente, ya que la información que se recibe no puede ser validada, ni el origen ni el destino. Aquí un punto importante. En la arquitectura de 3 capas que solemos utilizar, el API LED de Mulesoft, hay veces que las APIs de proceso y las APIs de sistema pues no están expuestas directamente a los consumidores. Y hay veces que se puede plantear el exponerlas como HTTP en vez de HTTPS. No lo recomiendo para nada. En el caso improbable de que alguien acceda a nuestra infra, podría capturar ese tráfico. En resumen, siempre hay que utilizar protocolos seguros. Siempre HTTPS, nunca HTTP. Siempre FTPS o SFTP, nunca FTP. Dentro de lo posible, por supuesto. Más cosas que podemos hacer, pues podemos securizar el canal, como comentabais antes, con un filtrado por IP, ya sea por whitelist, es decir, deniego todo el tráfico, solamente permito el acceso a ciertas IPs, o por blacklist, que es lo contrario, permito todo y bloqueo solamente las IPs que considero peligrosas. A ver, es un sistema de seguridad válido. El filtrado de IP se basa en la información que llega del diamante. El problema es que un atacante malicioso con los conocimientos necesarios puede hacer pasar su IP saltándose este bloqueo. Por ello, este tipo de seguridad es válido, pero nunca debe de ser usado únicamente como único sistema de seguridad. Siempre debe ser usado en conjunción con un sistema de autenticación. Importante, bueno, recalcar que
El API Manager de MuleSoft tiene una política de whitelist y blacklist que permite realizar esta configuración en 3 clics. De manera muy sencilla. Por último, hay una opción que también tenemos, que es crear un canal seguro utilizando autenticación mutua con certificados. En el caso de Cloud Hub, del iPaaS, es preciso contratar un servicio adicional que es el Dedicated Load Balancer para realizar esta opción. Tiene coste, es verdad, pero también simplifica de una manera terrible este tipo de configuraciones. Es decir, de una cosa que tienes que hacer haciendo en cada uno de los desarrollos por separado y que es realmente complejo, pasas a una configuración que se hace una vez en un rato y ya la tienes configurada prácticamente para siempre. Es muy sencillo de utilizar. En otros tipos, pues tenemos que meter ya dentro del desarrollo de las APIs. Esta opción yo la veo muy importante cuando la información que viaja por el canal se considere como sensible. Aunque también es cierto que introduce un desarrollo técnico más complejo en la parte cliente de consumidor de las APIs, por lo que normalmente no se suele utilizar en APIs públicas, solamente en APIs de proyecto y con consumidores conocidos. Ahora os voy a hablar del punto, pues el que ha pensado casi todo el mundo cuando habla de seguridad en las APIs, ¿no? Que es lo que yo llamo seguridad de usuario. Aquí definimos dos partes. Primeramente, la parte de autorización. La autorización es que el usuario tiene permiso o da permiso para tratar la información del sistema. Y luego tenemos la segunda parte, que es la autenticación, donde el usuario da permiso a alguien o a un sistema en concreto para acceder a dicho sistema. Pero ambas entidades son tratadas por separado. A ver, ¿qué riesgos tenemos de seguridad de usuario? Pues básicamente los mismos que hemos dicho antes. Si no tenemos seguridad de usuario, estamos expuestos a robo de información, a accesos no autorizados, pues si no tenemos autorización, efectivamente, cualquiera puede consumir nuestras APIs, ataques contra nuestra infraestructura, ¿vale? Y al final el resultado pues es el de siempre, el que veo comentando, el cliente descontento, cliente triste, la carita triste. ¿Qué podemos hacer esto a nivel usuario? Y poder intentar garantizar que solo los usuarios conocidos y con los permisos necesarios pueden acceder a la información de nuestros APIs. Bueno, pues tenemos los tipos de autenticación más ampliamente utilizados dentro del mercado. El primero, quizás el más común en el mundo API, que es OAuth, o su evolución, que es OpenID Connect. Aquí es el ejemplo perfecto, desacoplamos totalmente la parte de autenticación de la parte de autorización. Se basa en un usuario que tiene su información en un recurso, un servidor de recursos, y para poder acceder a esta información del recurso, yo he de solicitar acceso a través de un servidor de autenticación o servidor OAuth. Aquí el peticionario primeramente ha de enviar su identidad y el recurso al que quiere acceder. Si el peticionario es detectado como un usuario conocido y con los permisos necesarios, se le facilita un código de autorización temporal, como si fuera una llave, para poder llamar al servidor de recursos y recuperar la información del recurso. Esta llave siempre es temporal y el acceso al recurso puede ser restringido por el propietario del mismo en cualquier momento. La implementación de esto generalmente es que disponemos un endpoint de autenticación, generalmente protegido pues, con una autenticación básica que permite autenticar al llamante, donde el usuario envía su credencial y el recurso a que quiere acceder, que generalmente es lo que solemos llamar scopes. Si la llamada es correcta y el peticionario tiene acceso al recurso, al scope, pues se le devuelve un access token, que es como la llave, que le permite llamar al recurso solicitado. Con él llama al recurso y se valida esa llave como si fuera la cerradura y si es correcta, permite acceder a la información del recurso. Este sistema es muy versátil ya que puedes tener scopes por cada recurso o incluso diferentes scopes para un mismo recurso con diferentes niveles de detalle. Y actualmente es el sistema más ampliamente utilizado en el mundo API. Es un pequeño resumen muy rápido. Luego tenemos un segundo punto, la autenticación básica. Esto está más heredado del mundo de la integración antiguo, es muy utilizado también. Generalmente es simplemente una concatenación de un usuario y contraseña separado por 2 puntos y codificado en base 64. Eso es una cabecera basic. Ya está. La API valida estas credenciales, las puede validar contra unas credenciales que sean fijas, unas credenciales de tipo cliente, un credentials, por ejemplo, o incluso contra un servidor
el EDAP. Y en este sistema, pues la parte de autenticación y la parte de autorización están unificadas. Luego tenemos otro tipo de seguridad que son los tokens JWT. Existen dos tipos de tokens, los firmados con clave fija, los HMAC, los firmados con certificado, que son los RSA, que también son ampliamente utilizados para autenticación, sobre todo los RSA porque identifican de manera unívoca al usuario o sistema. Y por último, el Client Credentials, que Mulesoft por efecto facilita este tipo de gestión de credenciales, tipo de las APIs. Además, con este tipo de autenticación se identifica fácilmente al consumidor del API, lo que nos puede permitir, pues, por ejemplo, monetizar las APIs, si así lo deseamos, o incluir políticas de SLA, rate limiting, políticas de control. Para las 4 opciones que acabo de comentar, Mulesoft disponibiliza políticas a través del API Manager que facilitan la gestión a simplemente unos pocos clics, como he dicho antes, lo del Dedicated Load Balancer. Y además, estos tipos de autenticación no son excluyentes, son ampliamente utilizados en conjunción unos con otros. Por ejemplo, es típico WAUth que el endpoint de autorización, lo he dicho antes, esté securizado con una autenticación basic. Y el JWT también se puede utilizar en conjunción con WAUth, haciendo mucho más potente la autenticación. Además de añadir un tipo de autenticación cliente, como puede ser WAUth, se puede añadir una política por Client Credentials que también garantiza el consumidor del API, es decir, tiene doble seguridad de usuario y seguridad de lo que es de llamante, entre comillas. Yo siempre recalco lo importante que estén siempre bien securizados los endpoints, sobre todo si se trata cualquier tipo de información sensible. Y también lo importante que estén en una correcta gestión de credenciales. ¿Vale? Es típico encontrar correos electrónicos con credenciales de sistema, de APIs, y eso sin duda es una mala práctica porque nunca sabes dónde van a acabar estas credenciales. ¿Vale? Nunca, jamás hay que compartir credenciales por correo. Es muy importante. Me va quedando poco, ¿eh? No, vamos. Lo único es, por ahora no ha habido ninguna pregunta por el chat. Recordaros a todos que si tenéis alguna duda, cualquier momento, escribirme por el chat y yo os abro el micro y ahora mismo pasamos la pregunta a Pablo. Por supuesto, ¿eh? Cualquier duda que tengáis, ahora o más tarde, siempre podemos hablar. Voy con el siguiente sistema, que es el tipo de seguridad de mensaje que he llamado. ¿Qué es la seguridad de mensaje? La seguridad de mensaje es la seguridad de la información que se intercambia. Es muy normal que la información que se envía o se reciba a través de una API esté lo que denominamos en claro. Es decir, porque simplemente un JSON, un XML, que fácilmente podrían ser interpretados en caso de que el tráfico, perdón, sea capturado. ¿Qué riesgos tenemos en el tratamiento del mensaje? Pues volvemos a la misma de antes, son parecidos, lo habéis visto. El robo de información. Si el tráfico es capturado o redirigido a un sitio malicioso, el mismo es fácilmente leíble e interpretable. Con ello, el segundo, tratamiento de la información sensible. Si nuestros mensajes contienen información sensible de clientes, como puede ser el nombre, identificación, dirección, teléfono, email, etcétera, lo que sea, cualquier información que permita identificar al cliente, ese mensaje siempre debe ser tratado como confidencial y la información siempre debe ser protegida. Luego tenemos interfaces, generalmente es de envío de información, donde hay que garantizar que desde que la información sale del emisor hasta que llega al receptor, esa información no ha sido modificada en tránsito. Es como si fuera una firma, entre comillas, ¿vale? De esta manera se intenta evitar fraudes y problemas, ¿vale? Lo que pongo aquí, garantizar que la información enviada o recibida es fiable. Al final, el resultado de un problema de seguridad de cualquiera de estos puntos, lo mismo que venimos hablando. El cliente triste, la carita triste. ¿Qué acciones podemos hacer o intentar tomar para salvar todos estos problemas? Y más que pueda haber, porque seguro que me ha dejado muchas cosas. La primera sería, pues, enviar siempre la payload cifrada. Que, aunque se puede descifrar, tienes que saber cómo ha sido cifrada para poder hacerlo, evidentemente. Una mejora de esto, de la payload cifrada, son los JWT, perdón, firmados, donde la información viaja cifrada y además dentro de un JWT firmado, lo que garantiza que viene de un emisor de confianza. Esto se suele utilizar en transacciones económicas o interfaces de envío de información oficial, donde es necesario que la información sea validada y el emisor sea reconocido.
También tenemos otra opción que son los hash, ¿vale? Que permiten asegurar que la información que se recibe es exactamente igual a la que ha sido generada desde el emisor. Una buena práctica, por ejemplo, es incluir un hash dentro de un JWT firmado, de tal manera que no pueda ser modificado y que valide que la información que viaja en la payload es exactamente a la que ha salido del emisor. Es otra manera también de poder realizar la seguridad de mensaje. Y por último, la ofuscación de datos. MuleSoft Runtime Fabric tiene un servicio de tokenización y de tokenización que permite enmascarar los datos enviados en la payload, pues solamente con Runtime Fabric. Pero de todos modos, también es buena práctica siempre dentro de lo posible enviar los datos del cliente ofuscados al receptor. Es decir, si el receptor no necesita el número de cuenta del cliente completo, se puede enviar perfectamente ofuscado. ¿Vale? Simplemente enviar la información que realmente se necesite por el receptor del API. Y bueno, ya me voy por el último tipo de seguridad, ¿vale? Que tengo para exponeros, que es lo que yo denomino la seguridad del código. Defino la seguridad del código pues como la seguridad del código de las APIs que implementamos y de sus librerías y de sus componentes asociados. Eso está muy ligado al desarrollo, evidentemente. Al final, en Mule, la mayoría del desarrollo que hacemos se hace moviendo cajitas, las famosas cajitas, y configurándolas. Es verdad que esto hace el desarrollo de Mule muy ágil y muy rápido de aprender, entre comillas. Pero aunque siempre tenemos la opción de poder introducir código personalizado a través de DataWeb o de clases Java personalizadas. ¿Qué riesgos tenemos aquí? Pues el primer riesgo es las modificaciones maliciosas de código. Por ejemplo, si alguien accede a nuestra plataforma, alguien indebido accede a nuestra plataforma y se puede descargar el código de nuestras APIs, que está ahí. Lo que es posible, aunque no hayamos puesto los puentes, es posible. Puede modificar este código y, por ejemplo, añadir una llamada a una API externa donde se envíen los datos, aparte del front que tenemos, por ejemplo. Pues con eso ya nos están robando los datos de los clientes. Esto nos lleva al segundo riesgo, que es el robo de información, evidentemente. También es posible que alguien acceda a nuestro repositorio de código, modifique nuestro código de manera maliciosa y sin que lo sepamos, y que al subir una nueva versión o que se lance un job de integración continua, pues se despliegue al entorno que sea. Y también tenga el mismo resultado, que al final los datos de los clientes se acaben yendo a donde no deben. Luego tenemos las vulnerabilidades, ¿vale? Con esto me refiero a vulnerabilidades de lo que es software, ¿vale? De base. Me refiero al propio runtime de Mule, por ejemplo, que al final es un runtime de Java y utiliza librerías, ¿vale? Añadidas. Y podemos también añadir código custom con librerías que introducimos nosotros. En Mule 4, por ejemplo, en el POM, podemos introducir todas las dependencias que sean necesarias. Al final, el resultado es el mismo de siempre, la pérdida de clientes, el daño reputacional o las multas o sanciones o incluso mucho más allá. ¿Qué podemos hacer para mejorar, intentar todo esto? Bueno, primeramente, realizar siempre un sistema de integración continuo. En que he puesto antes un riesgo, porque es verdad, todo tiene riesgo, lo he dicho directamente al principio. Esto reduce sensiblemente la posibilidad de que un tercero pueda modificar el código de nuestra aplicación. Segundo, una correcta gestión de los permisos de despliegue. Esto va unido a lo comentado antes de seguridad de plataforma. Solo deben de tener permiso de despliegue los usuarios realmente que lo tengan que tener. Incluso si se reduce el usuario de integración continua, pues mucho mejor. Aparte de los administradores, por supuesto. Luego, la seguridad de los repositorios, ¿vale? Que no es Mule directamente, pero es que está totalmente relacionada. Al final, nuestro software tiene que estar en algún lado. Es importante que solo tengan la opción de ver y modificar los repositorios de código de aquellas personas que estén realmente autorizadas a ello. Por ejemplo, es una buena práctica que los merge en las ramas principales, como Develop o Master, que son las típicas de donde salen los jobs de integración continua, solo lo realicen los usuarios controlados, no los desarrolladores base, por ejemplo. Un punto importante también, los ficheros de configuración y las properties del Runtime Manager del Cloud Hub. Es típico almacenar en estos ficheros usuarios y contraseñas de acceso a otros sistemas, que en el caso de que nos roben el código de las APIs, pues son fácilmente identificables. Para ello, Mule nos permite configurar las credenciales de manera encriptada, que hace que solamente sean interpretables por el runtime de Mule. Y para las properties del Cloud Hub,
que se incluyen en el Runtime Manager, también se pueden marcar estas properties como seguras, de tal manera que aparecen asteriscadas y no se puede leer su contenido completo. De esa manera aseguramos que nadie nos pueda robar estos códigos. Y por último, pues es muy, muy importante mantener siempre actualizados tanto el runtime de Mule, ¿vale? Que como os digo, en CloudHub se hace solo, pero en caso de una instalación custom, ya sea en un proveedor cloud o en el propio CPU del cliente, los tienes que hacer tú manualmente. Es muy importante mantenerlo siempre bien actualizado. También las librerías custom que realizamos que siempre tengan las últimas dependencias, ¿vale? Si sale algún tipo de dependencia actualizada. Y bueno, y poco más, ya como resumen final, ¿vale? Decir que la seguridad en MuleSoft no es solamente la autenticación de las APIs, que es lo que puede parecer al principio, ¿vale? Debemos verlo como un end-to-end, como un todo, y tenemos que tener en cuenta que tenemos vulnerabilidades en muchísimos puntos que requieren de nuestra atención, ¿vale? Los principales riesgos que nos encontramos, lo que hemos estado hablando durante toda la charla, pues de lo último, modificaciones maliciosas de código, robo de información, ya sea capturando tráfico o porque se margen nuestros logs. Las vulnerabilidades, el cálculo importante que es mantener siempre el runtime bien actualizado y también los componentes. Prevenir siempre accesos no autorizados mediante una correcta gestión de credenciales y añadiendo, si es posible, al login una autenticación multifactor en la plataforma. Y también prevenir siempre los ataques protegiendo todos los puntos de la infra, de la plataforma y de las APIs. ¿Vale? Al final, los riesgos, pues los que hemos venido hablando, pérdida de clientes, daño reputacional, multas, sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Acciones mitigadoras, ¿vale? Muy recomendables. Pues siempre utilizar sistemas de integración y de despliegue continuo que garantice que el software que se despliega ni ha sido modificado por terceros y que ha pasado los test necesarios de calidad. Luego también securizar el canal y cuando sea necesario también el mensaje, sobre todo cuando la información que se trata sea confidencial. Mantener siempre también el runtime, vuelvo a decir, mantener el runtime de Mule actualizado del software base de los servidores donde se ejecuta Mule, ¿vale? No solamente el runtime de Mule. Y también los componentes custom, sobre todo si se detecta alguna vulnerabilidad importante. Luego tener una correcta gestión de credenciales y de permisos en la plataforma, vuelvo a decir, no dar permisos porque sí, los permisos tienen que estar siempre bien filtrados y dar los permisos a las personas que realmente los tengan que tener. Luego, añadir siempre políticas de autenticación que garanticen la identidad de los consumidores de las APIs dentro de lo posible. Y siempre políticas de protección que protejan nuestras APIs y a la infraestructura que está por debajo. En resumen, vuelvo a recargar, ver la seguridad de Mulesoft como un end-to-end y algo global que debe ser una de nuestras principales preocupaciones, si no la principal. Y eso es todo. Espero haber sido capaz de potenciar el mensaje de cuánto de importante es la seguridad en un entorno API y en nuestro entorno trabajando con Mulesoft. Nada más. Muchísimas gracias por todo. Cualquier pregunta, por favor, Pues estoy sí, a disposición. pues yo la verdad que, bueno, pero veo que, por ejemplo, Lucas tiene una consulta. Espero a Lucas, así soy capaz de hacer que puedas... vale. A ver, Lucas, deberías de poder ahora quitarte el mute y poder hablar. Hola, hola, ahora sí. Sí. Sí, vale, un gusto. Tenía una consulta, no sé si tal vez Gonzalo comente algo de esto, si fuera así puedo esperar, total voy a seguir por acá. Pero con respecto a una API interna que tiene por delante una API proxy, ¿no? Es decir, apostamos toda la seguridad por el API proxy. ¿Cómo protegemos la API interna? ¿O qué, no sé, qué consejos o prácticas puedes darnos? Vale. A ver, normalmente cuando se hace una API proxy por encima de una API experience, por ejemplo, a veces se hace, normalmente delegas la seguridad siempre en ese API proxy. Pero eso no implica que la API experience o la API que tienes por debajo no la tengas que tener securizada. Es más, es que entre las capas, entre la API experience, la API process y la API system, también tienen que estar securizadas entre sí. Tened en cuenta que al final todas las APIs que tenemos son entidades únicas de por sí. Es decir, porque una API system sea system, no implica que no pueda estar metida en un DLB y que la llame a alguien. Es decir, normalmente no se hace, pero no hay un impedimento técnico que lo impida. ¿Vale? Entonces, las APIs siempre tienen que estar segurizadas y ser tratadas como productos individuales,
Con lo cual, si tú tienes una API proxy y una API normal, aunque la seguridad hacia afuera la tengas delegada en el API proxy, tu API normal o Spines o el tipo que sea, también debe de tener su propia seguridad. Puede tener un client credentials, aunque sea interno, por ejemplo, que es una seguridad mínima, pero con eso ya tiene. Siempre HTTPS, por supuesto. La puedes también, siempre, muy normalmente, si no se pone hacia afuera, se ponen en puertos internos para que estas APIs nunca estén expuestas a Internet. Es decir, tenemos varias herramientas dentro de Mulesoft que nos permiten garantizar que nadie pueda, dentro de lo posible, que nadie pueda acceder a ese API, o por lo menos que lo tenga súper difícil. No sé si con esto más o menos te ha ayudado un poquito. Sí, No sé sí, si Gonzalo, si quieres justo comentar también cualquier otra cosa. comentabas el punto de cómo ocultarlas, ¿no? Y no dejarlas accesibles de Internet con el tema de puertos. Sí había escuchado por ahí también utilizando VPN. No vi todavía cómo hacerlo, pero sí, me sirve la respuesta. VPN va más ligado a lo que va a contar luego Gonzalo de las VPCs y demás. Exacto. Eso es otro mundo ya. Vale. Es que la verdad es que he ido muy rápido porque eran muchas cosas a tratar, pero podríamos hablar muchísimo más largo y tendido de todo esto, ¿eh? Pero por supuesto, tenemos más sesiones, no os preocupéis. Gracias. A ti. Gracias a ti, Lucas. Familia, ¿alguna otra consulta más, otra pregunta? A mí me ha parecido que la temática de Pablo es muy importante y muy amplia, porque efectivamente hay muchos temas de seguridad que tener en cuenta y la verdad que, chicos, no sé cómo lo hacéis, porque la verdad que son, son bastantes temas a tener en cuenta. Supongo que un gobierno a nivel de seguridad es muy importante tenerlo bien montado. Pero no sé, último round para preguntas. ¿No? Pues bueno, eso quiere decir que todo el mundo también está expectante a escuchar a Gonzalo para que nos cuente el mundo de las VPCs y VPNs. Muchas gracias, Pablo. Gonzalo, todo tuyo. Muy bien. ¿Me oís bien? ¿Me veis? ¿Veis mi pantalla? Yo te veo genial y la pantalla también. Así que perfecto. Perfecto. Vale, bueno, pues lo primero me presento, para los que no me conozcáis, aunque ya veo caras conocidas, o bueno, nombres conocidos en la lista de participantes. Mi nombre es Gonzalo Marcos, yo soy Technical Architect de MuleSoft y estoy dentro del equipo de Customer Success. Yo el tema que os traigo es uno de mis temas favoritos, que ya lo hemos adelantado al inicio, y que me toca explicar a todos o casi todos los clientes con los que trabajo, que son las VPCs y la arquitectura de red. En esta sesión lo que os voy a mostrar, nos vamos a centrar en temas de seguridad perimetral y cómo definir correctamente nuestra arquitectura de red en la plataforma de Anypoint. En concreto, en cómo definir bien nuestras VPCs de Mule. Para eso lo que vamos a hacer es definir bien qué es una VPC de Mule y sobre todo entender cuándo necesitamos crear una VPC. Una vez que hemos entendido cuándo crear una VPC, lo que vamos a hacer es analizar cuántas VPCs me hacen falta para una correcta arquitectura y seguridad perimetral. Y por último, algo que me piden también muchos clientes es ver cómo definir bien el tamaño de nuestra VPC, lo que conocemos como el CIDR block, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, una de las tareas iniciales que tenemos que hacer en nuestra plataforma de Anypoint es definir nuestra arquitectura de red. En particular modo, la definición de nuestra VPC, ¿vale? Como veis aquí, la creación de una VPC, pues en realidad es un proceso muy, muy simple. Lo único que necesitamos hacer es proporcionar los datos de estos 4 parámetros. La región donde vamos a crear nuestra VPC, la subred a utilizar con su bloque de direcciones IP, los entornos que queremos incluir en esta VPC y los business groups para los que dejaremos accesible la VPC. Con estas 4 cosas ya podríamos crear nuestra VPC. Pero es necesario entender muy, muy bien la elección de estos valores, ya que la configuración de nuestra VPC no se puede modificar y una mala elección que hagamos en estos valores puede tener un impacto muy negativo dentro de nuestra arquitectura de red. Por tanto, empecemos paso a paso. Vamos a ir desde el principio, entendiendo bien qué es una VPC de Mule y, sobre todo, por qué necesitamos una o igual varias VPCs en nuestra arquitectura.
Cuando utilizamos Cloud Hub como la infraestructura donde desplegar nuestras aplicaciones de Mule, es decir, cuando utilizamos la infraestructura de Mule para alojar nuestras aplicaciones, estas aplicaciones se despliegan en una o varias instancias del runtime de Mule, lo que conocemos como workers. Nuestra aplicación en Cloud Hub se despliega en uno o varios workers. Nuestro runtime plane en Cloud Hub se apoya en infraestructura de AWS, de Amazon, por lo que en realidad un worker no es otra cosa que una instancia de EC2 o máquina virtual de AWS, y sobre esta máquina virtual, Cloud Hub, de manera automática y transparente, coloca un sistema operativo, la máquina virtual de Java, el runtime de Mule y nuestra aplicación. En infraestructura Cloud Hub, la aplicación se colocará detrás de un balanceador de carga, lo que conocemos como Shared Load Balancer, que es compartido por todos los clientes de Mule en la misma región. Y además se van a generar un par de registros DNS públicos, como los que veis aquí. Uno para acceder mediante el balanceador compartido y otro para acceder directamente a los workers de mi aplicación. Para publicar una aplicación en Cloud Hub no es estrictamente necesario tener creada una VPC. Si no tenemos ninguna VPC creada, las aplicaciones vienen desplegadas en lo que conocemos como Global Shared Worker Cloud. Es decir, nuestro tenant de Anypoint, nuestra org, pero no dentro de una red privada a la que tengamos acceso. Por tanto, como veis, no necesitamos obligatoriamente una VPC para publicar nuestras aplicaciones. Por ejemplo, si lo único que queremos hacer es publicar una serie de APIs y exponerlas públicamente, con este modelo nos bastaría. Pero, como vamos a ver a continuación, en muchas otras ocasiones, la mayoría, este modelo no es suficiente y necesitamos al menos una VPC, ¿vale? Por tanto, vamos a definir qué es una VPC. Una VPC en Mule o una Virtual Private Cloud es una subred o segmento de red privado que podemos crear y alojar en nuestra suscripción de Anypoint y donde podemos alojar nuestros workers, nuestras aplicaciones. El concepto de VPC, para los que vengáis del mundo AWS, es muy similar al de una VPC de Amazon. De hecho, por debajo de cada VPC de Mule tendremos una VPC de Amazon. Por tanto, cada VPC de Mule que creemos se definirá en el ámbito de una región de Amazon. Nuestra infraestructura Cloud Hub se distribuye a lo largo de 12 zonas de Amazon, por lo que nuestra VPC la podremos definir no en cualquier región de Amazon, pero sí en cualquiera de esas 12. Esto quiere decir, siguiendo el modelo de Amazon, que cada VPC desplegada en una región está disponible en todas las availability zones o zonas de disponibilidad de esa región. Sabéis que Amazon distribuye globalmente su infraestructura en regiones y dentro de cada región tenemos distintas zonas de disponibilidad o availability zones. Esto es utilizado por nuestra infraestructura de Cloud Hub para dotar de tolerancia a fallos a nuestros workers, a nuestras aplicaciones. Cuando desplegamos una aplicación en más de un worker, por debajo y automáticamente Cloud Hub lo que está haciendo es desplegar los workers de una misma aplicación en distintas zonas de disponibilidad, en distintas availability zones. De manera que ante la caída de una availability zone, nuestra aplicación va a seguir funcionando sin parar de servicio con los workers de las otras availability zones. Como decíamos, al crear una VPC, tendremos un segmento de nuestra red en Cloud Hub, es decir, un espacio de direcciones IP privadas que podemos utilizar como si fuese una subred dentro de nuestra red global. Disponemos, por tanto, de un bloque de direcciones IP privadas para nuestros workers. Cada VPC que creemos dispondrá también de su propio firewall para securizar el acceso a los workers, a nuestras aplicaciones, dentro de nuestra VPC. Y por último, con la creación de una VPC en Cloud Hub, tendremos la posibilidad de conectar dicha VPC con nuestro propio data center, ya sea que lo tengamos on-prem, en nuestras propias instalaciones, o en nuestro proveedor cloud de infraestructura, un Azure, un Google Cloud o un AWS, por ejemplo. Te puedo parar un segundín, que tengo una pregunta de Óscar Jiménez que nos pregunta que de los 4 valores que indicabas al principio para crear la VPC,
si los business groups son modificables a posteriori. Sí, lo vamos a ver a continuación. Lo vamos a ver a continuación. Genial. Vale, decía, podemos crear tantas VPCs como queramos, con rangos de IP más o menos grandes, de distintas regiones, con distintas reglas de firewall. Luego podremos además crear dentro de nuestras VPCs balanceadores de carga dedicados, que comentaba antes Pablo. Todo eso está muy bien, pero lo que hay que entender es cuándo y por qué realmente necesito una VPC. ¿Qué requerimientos deben darse para crear una VPC? Y si necesitamos crear VPCs, ¿nos basta solo con una o necesitamos varias? ¿Y por qué necesitamos varias? ¿Vale? Bueno, pues ahora que ya hemos visto técnicamente qué es una VPC, vamos a ir respondiendo a todas estas preguntas. En primer lugar, ¿cuándo necesitamos una VPC? ¿Qué circunstancias o requerimientos se deben dar para que necesitemos una VPC? Bueno, por lo general, aunque seguramente habrá más casos, los principales casos de uso o motivos por los que necesitamos una VPC son, primero, conectividad a nuestro data center, conectar nuestras aplicaciones a nuestro data center. En segundo lugar, aislamiento, ¿vale? Lo que es la segregación de tráfico para nuestras aplicaciones o grupos de aplicaciones. Tercero, el uso de dominios propios o dominios custom. Cuarto, el uso de certificados para estos dominios propios, uso de certificados custom. Y, por último, autenticación mutua, que también comentaba Pablo, mediante certificados o mutual tiers, ¿vale? En realidad, estos tres últimos casos los podríamos englobar en uno, que son los casos en los cuales necesitamos un dedicated load balancer, pero ahora lo vemos en más detalle, ¿vale? Vamos a ver cada uno de estos casos en más profundidad. En primer lugar, la conectividad de nuestro data center. Veíamos justo hace unas pocas slides que tener una VPC nos da la posibilidad de conectar nuestros workers, nuestras aplicaciones a nuestro data center. Y así es, si las aplicaciones o APIs que iremos desplegando en Cloudflare necesitan acceder a recursos dentro de nuestra red privada, entonces la única manera de hacerlo es alojar estos workers, estas aplicaciones dentro de una misma VPC y conectar dicha VPC a nuestro data center, ¿vale? Como sabéis, hay varios métodos soportados para conectar nuestra VPC a nuestro data center, ¿vale? Podemos crear, por ejemplo, un túnel IPsec, es decir, una conexión VPN site-to-site tradicional. Podemos también, si nuestro data center está alojado en infraestructura Amazon, podríamos crear un peering entre la VPC de Mule y vuestra VPC de Amazon. O si además en vuestra suscripción de Amazon disponéis de un Direct Connect, también podríamos conectar la VPC de Mule a vuestro Direct Connect. ¿Vale? Por tanto, en resumen, si necesitamos conectar nuestras aplicaciones en Cloudflare a nuestro data center, necesitamos una VPC. No es posible crear ninguna de estas conexiones sin que tengamos una VPC. En segundo lugar, otro motivo para crear nuestras VPCs es el aislamiento a nivel de red de nuestras aplicaciones. Veíamos antes que aunque no tengamos una VPC, yo podría publicar directamente mis aplicaciones en Cloudflare y que en según qué casos, si necesitase exponer una serie de APIs públicamente, ni siquiera me haría falta una VPC. Pero hay muchos otros casos en los que no nos interesa hacer visibles nuestras aplicaciones a todo el mundo. Hay casos en los que necesitamos controlar quién accede a nuestras aplicaciones. Pablo ya nos ha contado, la seguridad de nuestras aplicaciones se puede aplicar a varios niveles. Y en lo que nos ocupa ahora, que es el tema de red, de VPCs, es lo que conocemos como seguridad perimetral. Es decir, el control del tráfico de red entrante a nuestras aplicaciones. Y esto es una de las cosas que conseguimos con una VPC y con el firewall de dicha VPC. Una VPC nos permite agrupar en un segmento de red privado nuestras aplicaciones o grupos de aplicaciones y aplicar reglas de firewall para controlar desde qué otras redes se puede acceder o no a nuestras aplicaciones. Esto va a ser todavía más importante si nuestra VPC, como explicábamos antes, la conectamos a nuestro data center mediante cualquiera de los métodos de conectividad que hemos explicado, mediante una VPN, por ejemplo, porque va a ser un punto de entrada a nuestra red privada global. Aquí, por ejemplo, como veis en este ejemplo, mediante una VPC y su firewall somos capaces de aislar
todas nuestras aplicaciones, de tal manera que solo permitimos el tráfico interno entre aplicaciones, por ejemplo, Experience, Process y System, y desde el exterior, mediante un balanceador dedicado, un Dedicated Load Balancer, de manera que solo hay un único punto de acceso controlado desde el exterior. Cuando hablamos de aislar las aplicaciones, hablamos de aislarlas de Internet o de otras subredes, pero también de aislarlas, de aislar aplicaciones de aplicaciones, es decir, de la necesidad de tener distintos grupos de aplicaciones aislados entre ellos. Esto es lo que conocemos como segmentación de tráfico entre nuestras aplicaciones o grupos de aplicaciones, o mejor dicho, entre entornos, porque al final, en terminología de MuleSoft, los entornos no son otra cosa que agrupaciones lógicas de aplicaciones. Y como sabéis, y si no os lo cuento, una de las recomendaciones que siempre hacemos es separar el tráfico entre entornos productivos y entornos no productivos, por la sencilla razón de evitar tener una aplicación en desarrollo o en test con acceso a datos de producción, ¿vale? Evidente. Esto lo conseguimos mediante la creación de distintas VPCs y la asociación de entornos a distintas VPCs. Aquí lo que tenemos que entender muy bien es que una VPC funciona como una subred, por lo que asociar un entorno a una u otra VPC quiere decir publicar nuestras aplicaciones dentro de una u otra subred, ¿vale? Dos entornos en VPCs distintas estarán separados tanto a nivel lógico, por entornos, como a nivel de red, ¿vale? Por último, otra de las razones por las que necesitamos un VPC son todos esos casos para los que necesitamos un balanceador dedicado, un Dedicated Load Balancer. Tenéis que tener presente que un DLB es un recurso de red definido a nivel de VPC. Es decir, un DLB pertenece a una VPC y solo a una VPC. No podemos tener un DLB en dos VPCs, ¿vale? El DLB se define internamente dentro de una VPC. Por tanto, si necesitamos un DLB, necesitamos una VPC. Primero creamos la VPC y después creamos los DLBs dentro de esa VPC, por ese orden. ¿En qué casos necesitamos un DLB? Pues bueno, aquí os pongo los principales casos de uso. En primer lugar, cuando queremos usar nuestro propio nombre de dominio para nuestras aplicaciones. Como sabéis, y hemos visto antes, en la creación cuando publicamos una aplicación, se crean dos registros DNS para nuestras aplicaciones. Y estos dominios estos registros DNS se publican bajo el dominio cloudhub.io. Pero si necesitamos publicar estas aplicaciones bajo nuestro propio dominio, como veis aquí, bajo un api.yourdomain.com, pues entonces necesitaríamos un DLB, ¿vale? Tenemos que usar un DLB para hacer esto. Si además queremos utilizar tráfico HTTPS, como nos ha recomendado Pablo, tenemos que crear un certificado custom asociado a nuestro dominio, ¿vale? Y dicho certificado no podemos alojarlo en el balanceador compartido de Mule, ¿vale? Para eso tenemos que alojarlo en nuestra propia infraestructura, en nuestro propio DLB, ¿vale? Otro caso de uso para un DLB es la autenticación mutua mediante certificados o mutual TLS, ¿vale? Por ejemplo, si queremos hacer que el acceso entre Salesforce y nuestras aplicaciones en Mule vaya por MTLS, bueno, pues para eso necesitamos un DLB. Y otro caso de uso interesante, en la línea de lo que comentábamos antes de segregación de tráfico, es cuando queremos separar el tráfico exterior que llega a nuestras aplicaciones del tráfico interior entre nuestras aplicaciones. Por ejemplo, separar el tráfico que llega exteriormente a nuestra capa de Experience APIs del tráfico entre las capas Experience, Process y System, ¿vale? Esto lo podemos hacer mediante un par de Dedicated Load Balancers, ¿vale? Y por último, otro caso de uso para un DLB es cuando el volumen entrante a nuestras aplicaciones, por ejemplo, a nuestra capa de experiencia, sea muy alto, o al menos tan alto que alcancemos los límites del balanceador de carga compartido, ¿vale? Entonces, en ese caso, necesitaremos un DLB para soportar tal volumen de tráfico y además hacerlo escalable, que podamos incluso admitir más tráfico, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos entendido qué es una VPC y en qué casos necesitamos una VPC, ahora la duda a resolver es cuántas VPCs necesito en mi arquitectura de red.
Y esta es una duda muy común. Hay muchos clientes que entienden el concepto de VPC y tienen claro la necesidad de crear una VPC, pero a veces les cuesta entender cuándo necesitamos más de una VPC y por qué, ¿vale? Vamos a verlo en detalle. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, no solo para entender cuántas VPCs necesito, sino también para saber dónde crearlas, es dónde están nuestros datos, dónde está nuestro backend, ¿vale? Si vamos a crear una VPC para conectarla a nuestro data center, tenemos que saber dónde está este data center. En primer lugar, por un tema simple de latencia, ¿vale? Como decíamos antes, nuestra VPC se va a crear en una región de Amazon. Por lo tanto, lo que nos va a interesar es que esta VPC esté en una región lo más cerca posible a nuestros datos, ¿vale? Para minimizar la latencia. Si, por ejemplo, nuestros datos están en Madrid, me va a interesar crear esta VPC en Europa, en Dublín, Frankfurt o Londres. Bueno, si Londres es todavía Europa. Y no en una región de Norteamérica o Asia, ¿vale? Para que la latencia de red sea mínima. Por otro lado, y esto ocurre generalmente en organizaciones más grandes, puede darse el caso en que no tenemos una única localización para nuestro data center. Es decir, puede ser que nuestro data center esté distribuido geográficamente, ¿vale? En distintos puntos. En este caso tendríamos dos opciones. O bien creamos una VPC, desde esta VPC a cada localización de nuestro data center, ¿vale? En este caso, la latencia pues, sería variable, sería menor para los data centers más próximos a la región que hayamos elegido para nuestro VPC y sería mayor para los puntos más alejados. Siguiendo el ejemplo de antes, si nuestra VPC está en Frankfurt o en Dublín, la latencia sería poca para la conexión entre Frankfurt y Madrid. Y sería, pues, por ejemplo, sería mucho mayor para una conexión entre Frankfurt y Australia. Lo que hay que valorar en estos casos es si la latencia de la conexión más alejada es aceptable o no, ¿vale? Porque también podría ser el caso que tengamos un data center distribuido, pero los distintos puntos de nuestro data center estén en Europa y con una VPC en Dublín, Londres o Frankfurt nos valdría, ¿vale? La otra opción sería crear una VPC por cada localización de nuestro backend, lo más próxima a este backend. Es decir, si tenemos un backend distribuido entre, pues por ejemplo, Estados Unidos, Europa y Japón, por ejemplo, pues podríamos crear una VPC en Norteamérica, una aquí en Europa y otra en, por ejemplo, Asia. Y en cada VPC crear la conexión al data center más próximo, ¿vale? Aquí la latencia estaríamos garantizando que sería mínima al data center más cercano. El inconveniente que tendríamos es que las aplicaciones, o lo que tendríamos que tener en cuenta es que las aplicaciones en distintas VPCs estarían aisladas entre ellas, estarían en distintas en sus redes. Y el acceso entre estas aplicaciones tendría que ir por fuera, ¿vale? Por Internet. Bueno, para el cálculo de cuántas VPCs necesarias necesitamos en nuestra arquitectura, tenemos que hablar también de grupos de aplicaciones, cómo aislarlas y securizarlas y cómo se relaciona esto con lo que son business groups y entornos, ¿vale? Que creo que es la pregunta que teníamos antes. Empecemos con los business groups. Como sabéis, los business groups nos permiten crear suborganizaciones dentro de nuestra master org. Con esto podemos crear una estructura de business groups donde cada business group está aislado completamente del resto y funciona como una entera organización para un grupo específico de usuarios. Por tanto, los business groups nos sirven para limitar la visibilidad de recursos y funcionalidades a distintos grupos de usuarios en mi organización. De tal forma que cada business group tenga sus propios usuarios, sus propios permisos, roles y también tenga pues su propio design center, su propio runtime manager o su propio exchange privado, ¿vale? Y también nos sirve para limitar el consumo de recursos, ¿vale? Podemos distribuir y controlar los recursos como cores, VPCs y DLBs dentro de cada business group, ¿vale? Y por otro lado tenemos los entornos, que son, como os decía antes, sencillamente agrupaciones lógicas de aplicaciones dentro de un mismo business group. Es decir, cada business group puede crear sus propios entornos o grupos de aplicaciones. ¿Cuál es la relación entre business groups, entornos y VPCs? Bueno, pues una VPC es un recurso
que se puede crear tanto a nivel superior de la Master Org como dentro de cada Business Group. Y luego dentro de cada Business Group crearemos nuestros entornos que podremos asociarlos o no a alguna de las VPCs disponibles en dicho Business Group. Aquí tienes un ejemplo. En este caso tenemos creadas dos VPCs, una para entornos productivos y otra para entornos no productivos. Y luego tenemos 3 Business Groups que comparten esas VPCs, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. Y en cada Business Group se ha definido un entorno de Pro y 3 entornos de no Pro e Integration, ¿vale? El tema fundamental que hay que entender aquí es que en una VPC, una VPC es un recurso que se puede compartir solo hacia abajo en la jerarquía, en la estructura de Business Group. No se puede compartir con niveles superiores o niveles paralelos, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros una estructura de Business Groups como la que tenemos en estos 3 ejemplos. Es decir, una Master Org con 2 Business Groups, A y B, que a su vez tienen otros 2 Business Groups cada uno. Como os decía, una VPC es un recurso de red que yo puedo definir tanto a nivel de Master Org como a nivel de Business Group. Pero en función de dónde defina esta VPC, esta VPC estará disponible para todos o solo para una parte de esta jerarquía de Business Group. Por ejemplo, en el caso 1, si yo defino la VPC a nivel del Business Group A, va a estar disponible para este Business Group A y para los hijos de este Business Group, pero no va a ser visible y no se va a poder utilizar en la Master Org o en el Business Group B y sus hijos. Lo mismo ocurre en el ejemplo 2. Si yo defino la VPC a nivel del Business Group B, bueno, pues va a estar visible y la voy a poder utilizar para mis aplicaciones en este Business Group y en los hijos de este Business Group. Pero, de nuevo, ni la Master Org ni el Business Group paralelo, el Business Group A y sus hijos lo van a poder utilizar. La única forma de crear una VPC para que esté disponible para todos los Business Groups es creando esta VPC a nivel de la Master Org, ¿vale? Si lo creo a nivel de la Master Org, todos los Business Groups lo van a ver. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué no crearla siempre al nivel superior y nos olvidamos de historias? Bueno, pues porque hay organizaciones en las que las distintas divisiones dentro de la organización están muy marcadas y necesitan una separación no solo lógica, sino a nivel de red, ¿vale? Un ejemplo pueden ser las compañías eléctricas, ¿vale? Hay compañías, por ejemplo, hay compañías eléctricas que tienen su parte generadora, distribuidora y comercializadora. En función de la regulación del país, los sistemas entre distribución y comercialización tienen que estar separados a nivel físico y de red también, ¿vale? Así que este modelo es el que les encaja, ¿vale? Pero bueno, en general, mi recomendación, si no tenemos ningún requerimiento de este tipo de aislar nuestras aplicaciones o de disponer de distintos segmentos de red, mi recomendación es que creéis las VPC siempre al nivel de la Master Org para evitar problemas en el futuro. En cuanto a los entornos, lo que necesitáis saber son varias cosas. Primero, que los entornos se crean a nivel de Business Group. Cada Business Group tiene sus propios entornos. Podéis crear tantos entornos como queráis. La única cosa que tenéis que especificar es si el entorno es de tipo producción o es de tipo sandbox, ¿vale? Para el consumo de cores. Luego, los entornos se asocian a las VPCs. Es decir, yo creo una VPC y luego le digo a esa VPC qué entornos quiero asociar a esta VPC. De esta manera, yo cuando vaya a desplegar una aplicación en Runtime Manager, al elegir el entorno para mi aplicación, estaré eligiendo la VPC donde estará alojada mi aplicación. De un mismo entorno no puede estar asociado a dos VPCs. Que yo asocio un entorno a una VPC, Runtime Manager me va a desasociar ese entorno de la VPC a la que estuviese asociado y me lo asocia a la nueva, ¿vale? No es posible tener un mismo entorno en dos VPCs. Por tanto, y eso tenerlo muy claro, las aplicaciones se despliegan en un entorno y dicho entorno está asociado a una VPC. Así es como yo elijo en qué VPC va cada aplicación. No tenemos ninguna configuración en la plataforma que permita asociar aplicación y VPC directamente. Se hace siempre a través del entorno. Os lo digo porque a mí me ha pasado. Cuando empecé con Mule, al principio me volvía loco al desplegar una aplicación buscando un parámetro de configuración para elegir la VPC, ¿vale? No lo vais a encontrar. Bueno, y así es como jugando entre VPCs
business groups y entornos podemos construir nuestra arquitectura de red y dotar del nivel adecuado de aislamiento y seguridad para nuestras aplicaciones. Y volviendo a la pregunta inicial, bueno, ahora que ya sabemos todo esto, ¿cuántas VPCs me hacen falta para aislar y segregar correctamente el tráfico en mi plataforma? Bueno, pues nuestra recomendación inicial es que tengáis un mínimo, como os decía, de 2 VPCs, una para entornos productivos y otra para no productivos, ¿vale? Como decíamos, para evitar tanto a nivel lógico como de red que haya aplicaciones de no producción que tengan acceso a datos de producción. Es por este motivo que la suscripción de base de Mule viene con 2 VPCs para hacer esta segregación mínima, ¿vale? A partir de aquí va a depender de vuestras exigencias de seguridad. Hay casos en los que se requiere incluso que los entornos de test, desarrollo y preproducción también estén aislados a nivel de red, lo que quiere decir que en lugar de 2, pues vamos a necesitar 4 VPCs, una para Pro y otra para los otros 3 entornos no productivos. Y luego también esto hay que trasladarlo a vuestra estructura de business groups. Si, como veíamos antes, necesitamos una separación total entre 2 business groups, pues estaríamos hablando de 4 VPCs mínimo que recomendaríamos, 2 VPCs por cada business group, para que cada business group tenga un VPC de Pro y de no producción, ¿vale? Bueno, por último, vamos a ir acabando. Pasamos a la parte más técnica o a la que más quebraderos de cabeza nos da a mucha gente, y es cómo elegir bien nuestra subred y el tamaño de esa subred para la VPC, lo que conocemos como el bloque CIDR, ¿vale? Y vamos a empezar desde lo más básico, desde definir qué es una IP. Pero tranquilos que tampoco nos vamos a pegar aquí una clase de redes. Bueno, como todos sabéis, una IP es sencillamente la representación numérica de una interfaz de red en nuestra red local, ¿vale? Puede ser un dispositivo, un ordenador, un servidor, un móvil, cualquier cosa que tenga conexión a red tiene al menos una IP. Viene representado en formato binario, es decir, unos y ceros, un churro de 32 bits y sería el equivalente en una red a nuestros números de teléfono, ¿vale? Cada uno de nosotros tenemos un móvil y este móvil tiene un número asociado, ¿vale? Ese número es único en la red y es el que necesito para poder llamarte, para poder identificarte en la red. Aquí lo mismo, la IP es el número que utilizamos para identificar pues, tu ordenador, tu servidor, tu aplicación, cualquier interfaz de red. Obviamente este número en binario es muy complejo, para nosotros es muy complejo, es muy sencillo para los ordenadores, pero nosotros no manejamos churros de 32 bits. Lo que hacemos es adaptar a nuestra notación decimal, ¿vale? Agrupamos los 32 bits en bloques de 8 bits, es decir, en 4 bloques de 8 bits, ¿vale? Y en cada bloque utilizamos la notación decimal, ¿vale? Pues ya sé que lo sabéis, pero os lo repito. De la manera que pues, el 192 en este ejemplo sería la representación decimal de este número en binario, el 168 este número en binario, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso estos bloques van siempre del 0 al 255, porque 255 equivale a 8 unos en binario, ¿vale? Bueno, así representamos las IPs y así representamos la dirección de un dispositivo, una interfaz o, en el caso de Mule, de una aplicación o de un worker, ¿vale? ¿Cómo representamos una subred? Bueno, pues una subred la representamos numéricamente con lo que conocemos como CIDR, ¿vale? El CIDR es la notación que utilizamos para representar una subred y el conjunto de direcciones IP que la forman. Para ello lo que hacemos es utilizar, de nuevo, la notación decimal, ¿vale? Utilizamos la notación decimal de una IP que decíamos y la dividimos en 2 grupos. De los 32 bits que yo voy a utilizar, cojo un grupo de bits para representar la subred y el grupo de bits restantes para representar el hostname, la interfaz dentro de esa subred, ¿vale? En el caso de Mule, las IPs las asignaremos a nuestras aplicaciones, ¿vale? El número de bits que yo tomo para uno u otro grupo, para representar la red o la aplicación, se representa mediante este número que veis aquí, ¿vale? Este /24, ¿vale? Una barra y se añade un número. Por ejemplo, un /24 me está diciendo que para describir mi subred yo utilizo 24 bits y para identificar la aplicación dentro de mi subred utilizo los restantes 8 bits, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una 192.168.0.0/24, ponemos todo el churro de bits, los 32 bits. Lo que quiere decir este /24 es que yo tomo los primeros 24 bits para representar
la subred, es decir, todas las direcciones IP dentro de mi subred van a empezar con estos 24 bits y luego dispongo de 8 bits, ¿vale? Para asignar IPs dentro de mi subred, ¿vale? Entonces, el tamaño de esta subred, el CIDR, esta notación, nos da también el tamaño de la subred. En este caso, me está diciendo que si yo voy a disponer de 8 bits, voy a poder asignar tantas IPs como combinaciones posibles de 8 bits tengo, ¿vale? Que es 2 a la 8, 256, ¿vale? Y aquí tienes otro ejemplo. Si en lugar de esa subred yo tomo una /16, lo que quiere decir es que la representación de mi subred utilizo 16 bits y ahora dispongo de 16 bits, es decir, de todas las posibles combinaciones con 16 bits, 2 a la 16, que son 65.536 direcciones IP, ¿vale? Es decir, esta red es mucho mayor. Bueno, volviendo al caso de Mule, aquí tenéis una tabla en la que a partir del tamaño del bloque que definamos, tenemos el número de cantidades, del número de IPs que tenemos en cada bloque, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta únicamente es que tenemos dos límites. El número mínimo, el tamaño mínimo de un bloque de IPs, un shader block, es /24, 256 direcciones, es el mínimo, y el máximo para una VPC de Mule son 65.536 direcciones IPs, ¿vale? ¿Una vez algún /16? He visto intentar pedir un /16. Sí, hasta 16, no, pero un /18 sí que he visto, sí. Claro, porque son bastantes IPs para utilizar, vamos, así que... Sí, pero bueno, ahora como vas a ver, eso no quiere decir que necesite que vaya a desplegar 65.000 aplicaciones. Correcto. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Vale. Bueno, pues ¿cómo hacemos? ¿Por qué es tan importante definir bien este tamaño de nuestra VPC? Bueno, pues sobre todo porque elegido este bloque y creada la VPC, no lo podemos cambiar después a posteriori, ¿vale? Es decir, no puedo crear una VPC con un tamaño de /24 y después, cuando me queda corto, ampliarla a un /18, ¿vale? Tendría que recrear la VPC y republicar las aplicaciones. Esto es muy importante, porque si dimensionamos mal la aplicación y nos quedamos cortos, pues en cuanto ocupemos todas las direcciones IP de nuestra VPC, no vamos a poder desplegar más aplicaciones en esta VPC. Entonces diréis, bueno, pues nada, pues le damos a todas las VPCs el tamaño máximo y tiramillas, ¿no? Así nunca nos quedamos cortos. Pues no es tan fácil. Desde el punto de vista nuestro, de MuleSoft, bueno, mientras haya direcciones suficientes IP en la VPC, nos da igual si esa VPC es más o menos grande. No tiene ningún coste asociado a licencia ni ninguna repercusión a nivel de performance. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si esta VPC la vamos a conectar a nuestro data center, la subred que hayamos definido para esta VPC va a tomar direcciones IP del conjunto de direcciones IP privado de nuestra organización. Es decir, las IPs de la VPC van a ser IPs privadas nuestras, ¿vale? Esto quiere decir que para crear esta VPC tenemos que solicitar a nuestro equipo de comunicaciones de networking un espacio libre y seguramente, como os decía antes, pedirles un /16, pedirles 65.000 direcciones por cada VPC que vamos a crear, cada business group con su VPC, o por cada ambiente que queramos, una VPC, o incluso si MuleSoft no va a ser el único proveedor de software, si cada proveedor de software pide 65.000 direcciones, pues nos fundimos el espacio de direcciones en un santiamén, ¿vale? Por eso hay que dimensionar muy, muy bien nuestro bloque de direcciones IP, ¿vale? Porque si no, seguramente iremos a nuestro equipo de comunicaciones pidiendo un /16 y nos van a decir directamente que no, ¿vale? O por lo menos vamos a tener que justificarlo muy bien, ¿vale? ¿Cómo hacemos este cálculo? Bueno, pues este cálculo lo hacemos a partir del número de aplicaciones, ¿vale? Las IPs en nuestra VPC se asignan a aplicaciones, así que estimando el número de aplicaciones que necesitamos para nuestra plataforma, podemos estimar el número de IPs, ¿vale? Aquí lo primero que tenéis que tener en cuenta muy, muy claro es que el número de aplicaciones no se traduce en el número de direcciones IP, ¿vale? Lo que le comentaba a Rafa. No cometéis este error, ¿vale? No hay una relación 1 a 1 entre aplicaciones e IPs, ¿vale? Vamos a ver por qué. Para hacer bien este cálculo, el número de aplicaciones que desplegaremos en nuestro VPC, tenemos que saber el número de workers que desplegaremos por cada aplicación. Recordad que detrás de cada worker
lo que hay es una instancia de C2, ¿vale? Una máquina virtual de Amazon, ¿vale? Con una IP asociada. Por tanto, si yo despliego mi aplicación en un worker, estaré consumiendo una IP de mi rango de direcciones de VPC. Pero si mi aplicación la despliego en 4 workers, estaré consumiendo 4 IPs, ¿vale? Es decir, no es una relación 1 a 1. ¿Cuándo necesito más de un worker por aplicación? Bueno, pues cuando quiera escalar horizontalmente mi aplicación en primer lugar. Es decir, cuando quiera dotarla de más potencia de procesamiento, añadiendo workers adicionales para que la carga de la aplicación se pueda distribuir. O cuando, por ejemplo, quiera dotar de alta disponibilidad a mi aplicación. Teniendo más de un worker, lo que consigo es que si hay un problema en uno de los workers, el otro worker sigue dando servicio, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, tenemos que definir el nivel de redundancia o tolerancia a fallos que quiero dar a mis aplicaciones, ¿vale? Si despliego mi aplicación en más de un worker, mi aplicación va a ser tolerante al fallo de un worker. Pero si mi aplicación es muy crítica y quiero que además sea tolerante ante la caída de cualquier availability zone de Amazon, entonces necesito desplegar al menos un worker por cada zona de disponibilidad de esa región, ¿vale? Por ejemplo, si mi VPC la creo en Frankfurt, que Frankfurt tiene 3 availability zones, y yo quiero que mi aplicación no tenga interrupción de servicio, aunque se caiga cualquiera de esas 3 zonas, necesitaré desplegar mi aplicación en al menos 3 workers, ¿vale? Otro punto importante es el zero downtime, ¿vale? Que como sabéis es la funcionalidad a nivel de Cloud Hub que nos permite hacer operaciones como escalar vertical o horizontalmente nuestra aplicación, actualizar la versión de nuestra aplicación o actualizar la versión del runtime, ¿vale? Y hacerlo sin interrupción de servicio. Si hacéis cualquiera de estas operaciones, por ejemplo, si actualizáis la versión de la aplicación, lo podéis comprobar. Podréis ver que desde una aplicación que ya se esté ejecutando, si subimos una nueva versión, lo que va a hacer Cloud Hub para no interrumpir el servicio de esta aplicación es levantar un worker en paralelo donde va a colocar la nueva versión de la aplicación manteniendo el worker original de tal forma que cuando el worker nuevo con la nueva versión ya esté listo, las peticiones comenzarán a desviarse al worker nuevo y apagaremos el viejo, ¿vale? Es decir, va a haber un periodo de tiempo en el que vamos a tener dos workers, el viejo y el nuevo, el de la versión actual y el de la versión nueva, ¿vale? Y por tanto vamos a estar consumiendo una IP adicional por worker. Esto lo que quiere decir es que si mi aplicación tiene 4 workers y yo la voy a actualizar, me debo asegurar que cada vez que hago una actualización hay mínimo el doble de direcciones IP, es decir, hay un espacio para 8 IPs. Por tanto, lo que tenéis que tener en cuenta es si vais a hacer actualizaciones masivas o automáticas, como actualizaciones de seguridad, que cuando vais a hacer estas actualizaciones disponéis de al menos el doble de direcciones IPs del número de workers que tenéis en ese grupo de aplicaciones, ¿vale? Y por último, la última cosa a considerar es el número de versiones que vais a mantener por entorno, ¿vale? Para nuestras aplicaciones. Si por cada aplicación yo mantengo una versión para Pro, otra para Pre, otra para test y otra para desarrollo, esto quiere decir que necesito 4 veces el número de IPs para mi aplicación, ¿vale? Vamos a ver un par de ejemplos y terminamos. Bueno, imaginaros que tengo un bloque de /24, lo que quiere decir que tengo un bloque disponible de 256 direcciones IPs. ¿Cuántas aplicaciones puedo crear? ¿Vale? Bueno, pues en función de todos estos parámetros de requerimientos, vamos a ver cuántas aplicaciones puedo crear. En primer lugar, quitamos la .0 y .255, pues, que son direcciones reservadas para red. Si yo establezco que quiero tener, mis aplicaciones son muy críticas y quiero tener tolerancia a fallos, ¿vale? Y la región que he elegido para mi VPC es Frankfurt, eso quiere decir que tengo 3 zonas de disponibilidad, por lo tanto, voy a necesitar 3 workers por aplicación, ¿vale? Lo que quiere decir que de esas 254 ya voy a poder desplegar un máximo de 84 aplicaciones. Si consideramos el número de entornos que vamos a tener en este VPC, bueno, en este caso es 1, producción, pero si fuesen más, había que dividir este número por algo que no sea 1, ¿vale? Y considerando el zero downtime, considerando pues, actualizaciones que podamos hacer masivas, pues vamos a considerar el peor de los casos que actualizamos todas las aplicaciones, pues lo que nos da, dividiendo por 2, es que
vamos a tener un máximo de 42 aplicaciones en estos requerimientos, ¿vale? Es decir, en un bloque de 256 IPs voy a poder desplegar 42 aplicaciones con estos requerimientos. Otro ejemplo, supongamos ahora que quiero desplegar estas 42 aplicaciones, ahora quiero calcular el tamaño de la VPC para los entornos no productivos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Bueno, pues empezamos con 42 aplicaciones a desplegar, lo que quiere decir que un mínimo de 42 workers, un mínimo de 42 IPs. No voy a poner tolerancia a fallos en toda la región, porque no me hace falta, porque son entornos no productivos, pero sí para mis pruebas me conviene que todas las aplicaciones estén en alta disponibilidad. Es decir, voy a dotar de 2 workers por aplicación, ¿vale? Eso quiere decir 42 por 2, 84 workers, 84 IPs. Si considero que tengo tres entornos, pues voy a multiplicar 84 por 3. Y si además considero, vamos a ponernos en el peor de los casos, que actualizo todas las aplicaciones de golpe, pues necesitaré el doble de esas direcciones IPs. Con lo cual, haciendo todos los cálculos, pues necesitamos 504 direcciones IPs, ¿vale? Es decir, con un /24, que son 256, no nos valdría. Tendríamos que irnos a un /23, que son 512 IPs, ¿vale? Así es como haríamos el cálculo. Último ejemplo. Supongamos ahora que quiero desplegar 1000 aplicaciones para mis entornos de producción, ¿vale? ¿Qué bloque me hace falta? ¿Vale? ¿Cuál es el tamaño que me hace falta? Bueno, pues vamos a empezar de nuevo. Tenemos 1000 aplicaciones, así que 1000 workers como mínimo, 1000 direcciones IPs. Supongamos que voy a dotar de alta disponibilidad a todos mis workers, no me hace falta irme al extremo de tolerancia a fallos, voy a dotar de 2 workers por aplicación, 2000 workers, 2000 direcciones IPs, voy a tener solo un entorno, no me hace falta multiplicar por nada, y voy a considerar el cero downtime, en el peor de los casos, voy a necesitar, si actualizo todas las aplicaciones de golpe, pues un espacio del doble de direcciones IPs, con lo que nos da un total de 4000 direcciones IPs, lo que corresponde a un shader block de 1/20, ¿vale? Que son 4096 direcciones IPs, ¿vale? Bueno, con todo eso espero que por lo menos cuando alguno de los que veo aquí me pregunte cómo calcular el shader block, por lo menos sepáis cómo hacerlo. Por terminar, y como repaso, bueno, pues ya hemos visto qué es una VPC, cuándo necesitamos una VPC, hemos visto que es muy fácil crear esta VPC aportando los datos de estos 4 parámetros, pero hay que pensarlo muy, muy bien, ¿vale? Por último, hemos visto cuántas VPCs vamos a necesitar en función del grado de aislamiento, la segregación, dónde están nuestros datos. Y por último, hemos visto cómo calcular el tamaño de nuestra VPC, ¿vale? Bueno, ya sé que es mucha información, de todas formas lo tenemos grabado para que lo podáis ver con más detenimiento en casa. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Pues por ahora no, pero se abre la veda. Chicos, si tenéis alguna duda, que sé que este tema, pues para quizá los que no son tan del mundo de redes, pues queda un poco más lejano y obviamente es bastante completa la presentación de Gonzalo. Pero si tenéis alguna preguntilla sobre cualquier cosa de las que ha preguntado o cómo se relaciona con las VPNs, que efectivamente lo ha tocado Gonzalo en una de las slides, pero si tenéis algún tipo de duda de eso, pues ahora es vuestro momento. O otras dudas en general de Gonzalo, cómo eres capaz de explicar esto tantas veces y estas cosas también. Pues por tu culpa, Rafa. Por mi culpa, ¿verdad? Mira, tenemos a José Antonio que nos hace aquí una pregunta. Mira, José Antonio, en vez de yo contar la pregunta, te voy a poner en altavoz para que hables. Te dejo ahí, te abro. Así que si quieres, te quitas el mute y haces la pregunta, José Antonio. Ahí, te falta quitarte el mute. Que no sé si lo puedo quitar yo. Yo no lo digo. No, está muteado todavía. Sí, ahora sí. Ahora, no sí. lo encontraba, hijo. Vale. Buenas tardes. De entrada, gracias por la presentación. La verdad es que todo muy claro, muy bien explicado, bajo mi punto de vista.
y muy didáctico, ambas. Ahí te quería trasladar una consulta que me han trasladado a mí en alguna ocasión algunos clientes y es la problemática que se nos plantea cuando tenemos que unir dentro de esta propia VPC parte de la infraestructura que el cliente tiene o va a poner a disposición de la arquitectura que quiere organizar o montar y esta arquitectura está en su propia instalación, en on-premise. Podemos pensar que sea en on-premise real, no que sea en el cloud. En este caso solemos orientar al cliente a esa solución IPsec, a una VPN que una ambos mundos y entre ellos montar la VPC, porque si no recuerdo mal, cuando montamos la VPC podemos extender esa VPC, aunque no sea físicamente, sí lógicamente, entre el cloud y on-premise. ¿Es así? Sí, podemos conectar, lo que os decía, podemos conectar CloudHub mediante una conexión VPN a vuestro data center. Perfecto. Entonces, de cara a la alta disponibilidad, las conexiones VPN, ¿qué garantías nos dan? En caso de caída, en caso de... Bueno, aquí dos cosas. La VPN ya dispone de dos túneles, es decir, si se cae esa VPN se puede configurar de manera que si se cae un túnel, el otro sigue activo. Y luego también, en función de cuántas licencias tengáis para VPN, podéis crear más de una conexión VPN dentro de esa VPC para hacerlas redundantes. Vale, ¿esa redundancia es automática o hay que configurarla o hay que meter algún aplicativo que haga el servicio? No me acuerdo, no sé si era estático, el enrutamiento no sé si tenía que ser estático o dinámico, no me acuerdo, que lo tendría que mirar. De todas formas lo tenemos en la documentación. Si quieres, mientras terminamos el meetup, te lo busco y te paso el enlace. Pero vamos, depende del enrutamiento que configuremos. O sea que se puede hacer, ahí lo único que tendríais que mirar es vuestro firewall o vuestro punto de acceso, es qué tipo de enrutamiento permite, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, no sé si te puedo abusar de confianza. ¿Te puedo hacer otra? Sí, claro. Claro, Sí, te voy a trasladar otra consulta. Bueno, venga. Vamos a ver, aquí algún cliente... Hoy es gratis. Venga, una caña, luego te mando una telecaña. Hoy algún cliente nos ha trasladado alguna inquietud en este aspecto y nos ha preguntado, bueno, ¿y el Direct Connect sería una alternativa, incluso contratándole a AWS, mejor que la VPN? ¿En qué sentido? El Direct Connect viene previsto en principio... ¿Conexión más estable? Sí. Sí, por definición, un Direct Connect es una conexión más estable que una VPN. Vale. Incluso en la parte que se conecta con el data center del propio cliente. Sí, a ver, yo cuando trabajo con clientes, normalmente suele ser más una decisión económica, porque tener un Direct Connect, si el cliente ya dispone de un Direct Connect, pues bueno, lo utilizamos porque, como te digo, es una conexión mucho más estable. Pero en un mismo cliente, si tiene la posibilidad de crear una VPN o si tiene que adquirir la licencia dentro de su suscripción de Amazon para un Direct Connect, eso supone bastante pasta. Así que suele acabar siendo una decisión económica. ¿Vale? Muchas gracias. Sí. Tengo... pues Óscar está comentando algo que voy al micrófono también para que nos cuente un poco su experiencia. Ahí estamos. Ahora, Óscar, tú también puedes quitarte el mute cuando quieras. Decías que estás empezando ahora con la VPN y por ahora estás migrando de data center. Deberías de poder... ¿Me oís ahora? Ahora, perfectamente, Óscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias. Oiréis a niños de fondo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Nada, no. Nosotros empezamos por un túnel IPsec clásico contra el on-premise. La verdad es que tenemos mucha infraestructura. Entonces, lo que nos ha pasado es que, bueno, al final
teníamos un data lake en Amazon y al final vamos a tirar toda la comunicación vía el Direct Connect que tenemos por Amazon y también hacia el on-premise por ese Direct Connect. Porque, bueno, el túnel tiene algunas limitaciones que nos ha hecho decantarnos por esa solución. Genial, pues gracias por compartirlo, Óscar. De nada, hombre. Gracias, Óscar. Familia, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No? Yo creo que están esperando al juego y el premio, ¿eh? Pero bueno. Sí, yo creo que sí. Así que vamos a darle a eso. A los que habéis aguantado, vamos al jueguecito, Gonzalo. Vale, a ver si nos sale el juego. ¿Veis mi pantalla? ¿Es el Kahoot? ¿Se ve? Yo sí. Vale, pues venga, lo que vamos a hacer es, para terminar, vamos a hacer un cuestionario de 4 preguntas, 2 preguntas relativas a la presentación de Pablo y las otras 2 relativas a mi presentación, ¿vale? Lo que quiero que empecéis a hacer es entrar en www.kahoot.it, ¿vale? Y ahí cuando entréis en una página web donde os pedirá un PIN, ¿vale? Metéis este número de PIN para entrar al juego y lo que os voy a pedir es que pongáis nombre y apellidos, ¿vale? No pongáis solo el nombre porque así identificamos quiénes son los ganadores, ¿vale? Vale, bueno, ya estáis entrando todos. Bueno, lo que os comentaba, vamos a hacer 4 preguntas, 2 van a ser relativas a la presentación de Pablo, otras 2 relativas a mi presentación y luego el ganador, bueno, los 3 ganadores van a recibir el premio de, si no me equivoco, un curso de formación con su certificación, ¿vale? Correcto. Vale, ¿cómo se hace, cómo se consiguen puntos? Bueno, pues lo primero tenéis que, obviamente, aceptar la pregunta y el que más rápido sea, pues tiene más puntos, ¿vale? O sea, que cuenta no solo la respuesta correcta, sino también la velocidad, ¿vale? Vale, os pondría la música que tengo aquí, pero me sale por los auriculares. Es una música funky que está muy bien, pero ¿Qué me cuentas? si no, vamos. Sí, es música de esta tipo sala de espera del dentista, pero han puesto un rollito funky muy bueno. Vale, a ver, tenemos... Sí, yo creo que ya estamos Yo, todos. mientras tanto, voy a hacer a todo el mundo presente por si ya queréis hablar y tal. Lo voy a poner a todo el mundo. Venga, yo le doy caña. Vale. Vamos allá. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes tipos no es un tipo de seguridad? ¿Vale? Solo hay una respuesta válida. Seguridad de canal, seguridad de mensaje, seguridad de código o seguridad de data width. Vale, tenemos 8 respuestas. Muy bien. Bueno, oye, solo ha habido una persona que ha fallado. Muy bien, a ver. Bueno, a ver. Bueno, David, vas en cabeza, tío. Muy bien. Bien. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes acciones es una mala práctica de seguridad? Solo hay una respuesta válida. Usar integración continua, usar OAuth, usar HTTP y usar autenticación mutua. Joder, ya estáis todos, hostia. Claro, como el tiempo es importante. Muy bien. A ver cómo vamos. Vale, David, estás on fire, tío. Estás ahí, sigues primero y Adriano, hostia, te está pisando los talones. Hostia, me siento un poco Jordi Hurtado, ahora mismo. Totalmente. A ver, siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El número de IPs necesarias en una VPC es el mismo que el número de aplicaciones desplegadas. ¿Verdadero o falso? Bueno, Joder. esto... Falso. Hay alguno que no... A ver cómo vamos. Bueno, pues David consigue un poco más de diferencia. Adriano está un poco más lento, pero se perfila un podium, ¿eh? Sí. Vamos allá. Última pregunta.
Aquí tenéis más de una respuesta correcta. ¿A cuántas VPCs puedo asociar un entorno? ¿A una VPC? ¿A ninguna? ¿A todas las que queramos? Y no os habéis enterado de nada y no sabéis lo que es una VPC. Mira, aquí ya nos está costando más. Esta tiene truco. Sí. Bueno, pues a una o ninguna. ¿Vale? Es decir, lo que os decía antes, yo puedo tener una VPC y puedo asociar el entorno a esa VPC o lo puedo dejar fuera. ¿Vale? Esas eran las respuestas correctas. Bueno, pues vamos a ver quién ha ganado. Vamos a ver el podio. Mira, David ha quedado tercero, José Garduño segundo y primero Adriano. Mira, al final la recta final, Bueno, Adriano vaya remontado. vaya remontada. Muy bien, muy bien. Oye, Bueno, pues que sepáis que los tres enhorabuena. tenéis premio. Sí, yo ahí lo que voy a pedir es tanto a Adriano como por lo menos a José, ya hemos escuchado, y a David Torre que se quiten el mute para decir algunas palabritas de agradecimiento y de decir cómo lo han hecho para ser tan buenos. ¿Cómo han hecho para resistir hasta el final y no dormirse? El café es importante. El café es importante, ¿verdad? Es el secreto.